Era una mañana soleada, de esas que parecían anunciar tranquilidad. La ciudad despertaba lentamente, con el bullicio de los vendedores ambulantes, el rugir de los autobuses que recorrían avenidas interminables, y el murmullo de voces que se mezclaban en el aire. Para la señora Evelyn Carter, una mujer de 72 años, era un día común, sin mayores pretensiones que cumplir con sus diligencias semanales. Anne peinó con calma su cabello canoso frente al espejo. Colocó su sombrero favorito, uno de ala ancha, color crema, que usaba para protegerse del sol, y tomó su bolso de tela desgastado por los años, el mismo que había acompañado sus caminatas al mercado durante décadas. Con pasos pausados, pero firmes, se encaminó hacia la parada de autobús. Evelyn era conocida en su barrio por su bondad y su espíritu inquebrantable. Había criado sola a 2 hijos tras la muerte de su esposo, trabajando jornadas largas como enfermera para mantener un techo digno y comida en la mesa. Su sacrificio había dado frutos a su hija, Angela. Era maestra. Su hijo menor, David, había escalado en la fuerza policial hasta convertirse en teniente, un logro que llenaba de orgullo no solo a su madre, sino a toda la comunidad. Esa mañana, sin embargo, Evelyn no pensaba en reconocimientos ni en la carga de los años. Solo quería comprar algunos víveres y pasar por la farmacia a recoger su medicación para la presión. El supermercado estaba repleto. Familias enteras recorrían los pasillos, los carritos se chocaban unos contra otros, y el sonido de las cajas registradoras marcaba el ritmo de la rutina diaria. Evelyn caminaba despacio, apoyada en su bastón, recogiendo cuidadosamente cada producto: arroz, frijoles, leche, pan. Su carrito se llenaba poco a poco, mientras saludaba con una sonrisa a conocidos que la reconocían entre la multitud. Al llegar a la caja, colocó los productos en la banda transportadora. La cajera, una joven amable, los pasó uno por uno mientras Evelyn buscaba en su bolso el monedero con sus billetes ordenados, siempre exactos. Pega guardó los artículos en bolsas reutilizables y se dispuso a salir, pero fue en ese instante cuando todo cambió en un oficial de policía, alto y corpulento, con la mirada dura y los labios fruncidos. Se plantó frente a ella bloqueándole el paso. El murmullo del supermercado se apagó de golpe, como si todos los presentes hubieran percibido que algo estaba por estallar. «Y bien, señora», dijo con voz áspera, «¿va a mostrarme el recibo o piensa salir de aquí con mercancía robada?» Evelyn lo miró confundida, sostuvo con fuerza el mango de su bolso, y con un gesto tembloroso, sacó el pequeño papel que confirmaba su compra. «Aquí está, oficial. Todo lo he pagado». El hombre no lo tomó, ni siquiera lo miró. Con un movimiento brusco le arrebató las bolsas y comenzó a revisarlas una por una, tirando el pan sobre el mostrador, sacudiendo el cartón de leche, inspeccionando como si hubiera atrapado a una criminal en el público. Alrededor comenzó a murmurar. Algunos observaban con curiosidad, otros con incomodidad. Evelyn sintió que el calor subía por sus mejillas. La vergüenza la consumía. No era solo el acto de desconfianza, era la manera despectiva, el tono de burla en cada gesto del oficial. La humillación creció cuando, sin previo aviso, el policía tomó a Evelyn por el brazo y la condujo hacia un rincón del supermercado. Su bastón cayó al suelo con un ruido seco. La anciana trató de explicarse, pero sus palabras fueron ignoradas. «Las estadísticas no mienten», dijo el hombre, con voz cargada de prejuicio. «La mayoría de los robos pequeños son así, discretos, con apariencia inocente. ¿Cree que no sé cómo funciona esto?» Evelyn sintió un nudo en la garganta. Había pasado por muchas dificultades en su vida, pero jamás había sido tratada de esa manera. Como si no valiera nada, como si sus años de honestidad y sacrificio no existieran. Un niño, que observaba la escena, se aferró al brazo de su madre y preguntó en voz baja: «¿Por qué el policía la trata así?» Esa pregunta resonó como un eco en el aire, porque nadie supo qué responder. Mientras tanto, Evelyn pensaba en David, su hijo, el teniente. Pensaba en la disciplina con la que había educado a su pequeño, en las veces que le repitió que la justicia debía servir al pueblo, no humillarlo. Le dolía imaginar lo que sentiría si lo viera presenciar aquello en el oficial. Sin embargo, no se detenía. Sacó el recibo de las manos temblorosas de Evelyn y lo arrugó como si fuera basura. «Este papel no prueba
Nada. Voy a tener que llevarla conmigo para interrogarla. Los murmullos crecieron. Algunas personas sacaban sus teléfonos, grabando discretamente. La indignación se palpaba, pero nadie se atrevía a intervenir. A Evelyn, con lágrimas en los ojos, levantó la voz, por primera vez. Yo no soy una ladrona. El eco de esas palabras recorrió el supermercado. El oficial, sorprendido por el grito, se detuvo un instante, pero en lugar de recular, apretó más fuerte su brazo y comenzó a arrastrarla hacia la salida. Fue entonces cuando un sonido distinto se alzó en el aire. Antonio Grave, firme, que retumbó como un trueno. Suéltela ahora mismo. Todos voltearon al mismo tiempo. La multitud se abrió como el mar ante la figura que avanzaba con paso decidido. Era un hombre de mediana edad, uniforme impeccable, insignias brillando en el pecho. Su mirada era una mezcla de furia y dolor contenido. Era David Carter, el hijo de Evelyn. El teniente de policía en el oficial que la había humillado se quedó helado, con la mano aún aferrada al brazo frágil de la anciana. En ese instante, el poder cambió de manos. Aunque ninguno de los presentes sabía hasta dónde llegaría la tormenta que estaba a punto de desatarse. El supermercado, que minutos antes estaba envuelto en un bullicio rutinario, se transformó en un escenario congelado. Nadie respiraba con normalidad. Nadie se atrevía a moverse. Los ojos de todos se posaban sobre aquella confrontación. Un oficial corpulento, aferrando el brazo de una anciana. Frente a él, un teniente de la misma fuerza policial, cuya presencia imponía un respeto inmediato. David Carter avanzó despacio, con la mandíbula apretada y el pecho inflado por una mezcla de ira y dolor. Cada paso resonaba como un martillazo en el suelo de baldosas. Su uniforme azul marino contrastaba con el del oficial, raso que mantenía aún prisionera a su madre Teddy. Una orden, repitió David, con voz grave. Suelta a la señora. Ahora. El oficial dudó. Sus dedos apretaban todavía la piel frágil de Evelyn, dejando marcas rojas en su brazo. Su mirada, cargada de arrogancia segundos antes, titubeaba ahora entre la confusión y el miedo. Sabía que estaba frente a un superior, pero también sabía que ya había ido demasiado lejos. Finalmente, y con un movimiento torpe, soltó el brazo de Evelyn. El bastón que ella había perdido en el suelo fue recogido por una mujer que observaba la escena, y se lo devolvió con manos temblorosas. Evelyn se aferró a él, enderezando su espalda. Aunque la humillación aún le pesaba como una losa, David se inclinó hacia su madre, asegurándose de que estuviera bien. Sus ojos, normalmente serenos, ardían de rabia contenida. Ver las lágrimas en el rostro de Evelyn le desgarraba el alma. Aquella mujer había soportado demasiadas injusticias a lo largo de su vida, y ahora, después de todo lo que había sacrificado para criar a sus hijos en el camino de la honestidad, se encontraba siendo tratada como una criminal frente a desconocidos. El teniente se irguió y encaró directamente al oficial. La multitud guardó silencio absoluto. «Identifícate», ordenó. El hombre tragó saliva. «Official Peterson», respondió con voz débil, apenas audible. David lo estudió con detenimiento. Cada fibra de su ser pedía gritar, pero sabía que debía mantener el control. El uniforme que llevaba era símbolo de disciplina, aunque por dentro un torbellino lo empujaba a romper las reglas. «¿Sabes a quién acabas de arrastrar frente a toda esta gente?», preguntó. El oficial intentó recuperar algo de compostura. «Una sospechosa de robo», murmuró, pero su voz carecía de firmeza. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Varias personas, con los teléfonos aún en alto, habían grabado todo desde el momento en que Evelyn mostró el recibo hasta la humillación pública. El relato del oficial ya no se sostenía frente a la evidencia. David dio un paso más cerca, hasta quedar frente a frente con él. «No», su voz retumbó como un golpe de martillo. «Es Evelyn Carter, mi madre, y lo único que hizo fue comprar comida». El color se desvaneció del rostro del oficial Peterson. La mención de aquel vínculo lo dejó paralizado. Una cosa era abusar de una anciana indefensa. Otra, enfrentarse a un teniente de la misma institución, y peor aún, a su propia madre. El silencio del público era ahora más pesado que nunca, como si el aire mismo estuviera en espera de lo que vendría. Evelyn, aún temblando, levantó la vista hacia su hijo. Había dolor en sus ojos,
pero también orgullo. A pesar de la humillación, se sentía protegida. Sabía que David no permitiría que aquello quedara impune. «Explícame qué motivo tuviste para detenerla», exigió David. Sin apartar la vista de Peterson, el oficial balbuceó: «Recibimos quillos». Ella parecía nerviosa. Y David lo interrumpió con un gesto tajante. «Parecía nerviosa porque es una anciana sola cargando bolsas. Y tú decidiste tratarla como si fuera una delincuente. ¿Acaso viste pruebas? ¿Acaso comprobaste el recibo?» Peterson no respondió. Los celulares de la multitud seguían grabando, inmortalizando cada palabra. En ese momento, un gerente del supermercado se abrió paso entre la gente. Llevaba en la mano una carpeta con documentos y el ceño fruncido. «Oficial, la señora Carter pagó por cada uno de sus artículos. Tenemos el recibo en nuestro sistema y las cámaras de seguridad lo confirman». El peso de la verdad cayó como un mazo sobre Peterson. Pero ya era demasiado tarde. La humillación estaba hecha. La dignidad de Evelyn había sido pisoteada. Y ahora, el hijo al que tanto había enseñado sobre justicia estaba de pie frente al verdugo. David respiró hondo. Sabía que su siguiente decisión definiría todo en el destino de Peterson. La confianza de la multitud, incluso su propia carrera dentro de la institución. «Este abuso no se va a quedar aquí», dijo con firmeza. «Vas a responder por cada segundo de esta humillación». El murmullo del público se transformó en un aplauso espontáneo. No era un aplauso alegre, sino uno cargado de indignación y solidaridad. La escena se estaba convirtiendo en algo más grande que una simple confrontación en un supermercado. Era un símbolo del racismo y del abuso de poder, expuesto a plena luz del día. Evelyn, con la voz quebrada pero firme, tomó la mano de su hijo. «David, no lo hagas solo por mí», susurró. «Hazlo por todos los que no tienen a alguien que los defienda». A las palabras de su madre fueron como fuego en su corazón. No podía limitarse a protegerla a ella. Tenía que enfrentar a todo un sistema que permitía que estas situaciones ocurrieran una y otra vez. Peterson, pálido y tembloroso, intentó dar un paso atrás, pero ya estaba atrapado en la mirada acerada de David, en la furia contenida de una multitud, y en las grabaciones que pronto circularían fuera de esas paredes. El oficial racista había querido exhibir a Evelyn como ladrona. Ahora era él quien quedaba desnudo ante los ojos del mundo, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, se escuchó el sonido inconfundible de varias sirenas acercándose al supermercado. Luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en los cristales de la entrada. Más policías llegaban al lugar. A la multitud se estremeció. Nadie sabía qué rumbo tomaría la situación. ¿Vendrían a respaldar a Peterson o a enfrentar la verdad que ya era imposible ocultar? El eco de las sirenas retumbaba en el estacionamiento del supermercado, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Las luces rojas y azules pintaban las paredes y los rostros de los presentes con un resplandor inquietante. Nadie sabía si debía sentirse aliviado o aterrado. El aire estaba cargado de tensión, como si una chispa pudiera encender un incendio en cualquier momento. Evelyn se aferró con fuerza al brazo de su hijo. El temblor en sus manos delataba el miedo que aún recorría su cuerpo, pero en sus ojos se reflejaba confianza absoluta en él. Sabía que David no la dejaría sola. No jamás. En las puertas automáticas del supermercado se abrieron de golpe. 3 patrulleros habían llegado al lugar, y de ellos descendieron varios agentes uniformados. El primero en entrar fue un sargento de rostro endurecido por años de servicio. Miró alrededor, percibió el silencio tenso, los teléfonos grabando, el oficial Peterson cabizbajo, y al teniente Carter de pie frente a él como una muralla. «¿Qué está ocurriendo aquí?», tronó el sargento. Nadie habló al principio. Los murmullos del público se disiparon. El único sonido era el zumbido lejano de las luces fluorescentes y la respiración. Agitado de Peterson, fue David quien rompió el silencio. «Lo que ocurre», dijo con voz firme y clara, proyectando cada palabra, «es que este oficial detuvo, humilló y arrastró públicamente a mi madre, la señora Evelyn Carter, acusándola falsamente de robo a pesar de que tenía recibo y testigos que prueban lo contrario». El sargento lo miró incrédulo, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Luego desvió la mirada hacia Peterson,
que parecía encogerse cada vez más. ¿Es cierto eso, oficial? Peterson intentó articular una respuesta, pero solo logró tartamudear. Y yo tenía motivos para sospechar. Ella se veía nerviosa. Un murmullo de indignación recorrió a la multitud. Evelyn, en silencio, bajó la mirada. Cada palabra de aquel hombre era como una nueva puñalada en el gerente del supermercado, que aún sostenía en sus manos la carpeta con documentos. Dio un paso al frente. Señor sargento, aquí tengo el registro del recibo de la señora Carter. Además, nuestras cámaras de seguridad muestran claramente que pagó por todo. Este oficial actuó sin justificación alguna. El sargento recibió la carpeta, la revisó unos segundos y luego levantó la vista con el ceño fruncido. El peso de la evidencia era imposible de ignorar a David. No se movió ni un centímetro. Quiero que este abuso quede registrado de manera oficial, y quiero que se inicie una investigación inmediata. El silencio se rompió de pronto con los aplausos de la multitud. Gente común, compradores anónimos, alzaban las manos, golpeaban los carritos de compra, coreaban frases de apoyo. Justicia, justicia para la señora Carter. El oficial Peterson parecía a punto de derrumbarse. Nunca había esperado que un acto de racismo cotidiano, uno de esos que muchos creían podían quedar enterrados en el silencio, estallara con tal magnitud frente a cámaras y testigos. Pero mientras todo se inclinaba a favor de Evelyn, una sombra aún más grande se cernía sobre el lugar. El sargento, aunque visiblemente molesto por la actuación de Peterson, tenía otra preocupación en mente: la imagen del cuerpo policial. Teniente Carter, dijo, dirigiéndose directamente a David. Entiendo la gravedad del asunto y lo que significa para usted a nivel personal, pero no podemos resolver esto aquí, en medio de un supermercado y frente a una multitud exaltada. Esto debe trasladarse a la comisaría. El público reaccionó de inmediato con abucheos y protestas. Muchos desconfiaban. Sabían que demasiadas veces las investigaciones internas terminaban en silencio y encubrimiento. David lo sabía también. Miró a su madre, luego a la gente, luego a los celulares que aún grababan. Sabía que esa evidencia, esas imágenes en vivo, eran su única garantía de que la verdad no sería borrada. Está bien, respondió finalmente. Vamos a la comisaría, pero asegúrese, sargento, de que el video de las cámaras de este supermercado quede resguardado y anexado al expediente, porque si desaparece, habrá más que explicaciones que dar. Su voz resonó como un ultimátum. Evelyn, aún temblando, caminó despacio hacia la salida apoyada en su bastón. Acompañada por David, en la multitud se abrió para dejarla pasar, y muchos la tocaron suavemente en el hombro o la mano, como si quisieran transmitirle fuerza. El oficial Peterson, en cambio, fue escoltado hacia afuera con el rostro desencajado. Por primera vez en mucho tiempo, comprendía que su uniforme no lo protegía del todo. El trayecto hacia la comisaría fue silencioso, pero cargado de pensamientos. Evelyn, desde el asiento trasero de la patrulla, recordaba la larga cadena de humillaciones sufridas a lo largo de su vida, en hospitales, en tiendas, en calles donde la habían ignorado o juzgado solo por el color de su piel. Pero esta vez era diferente. Esta vez su hijo estaba a su lado, dispuesto a luchar contra esa maquinaria de injusticia. David, sentado a su lado, no dejaba de mirar por la ventana. Su mente era sabía que lo que estaba por enfrentar no era solo un caso aislado, era el reflejo de un sistema entero, uno que había jurado servir, y que ahora se levantaba como enemigo de su propia madre. Al llegar a la comisaría, fueron recibidos por un grupo de oficiales. Algunos se mostraban incómodos, otros francamente hostiles. El nombre Carter resonaba en los pasillos como una alarma. La noticia del incidente ya se había esparcido, y cada segundo sumaba presión a los mandos superiores. David tomó la mano de su madre antes de entrar al despacho del capitán encargado. No estás sola, mamá. Pase lo que pase, no voy a permitir que borren lo que hicieron contigo. Evelyn asintió, con lágrimas en los ojos. Su voz fue apenas un susurro, pero cargada de determinación. Y yo no voy a callar, no otra vez. El capitán los esperaba tras un escritorio cargado de papeles. Su rostro era serio, impenetrable. Sobre la mesa había un informe ya preparado, como si alguien hubiera intentado adelantarse a la versión oficial de lo sucedido. David lo notó de inmediato. Sus ojos se clavaron en ese documento. ¿Eso es lo que piensan escribir?
Preguntó con frialdad. El capitán lo miró fijamente. Teniente Carter, este caso puede destruir más que una carrera. Piénselo bien, antes de seguir adelante. El silencio se volvió insoportable. Evelyn apretó el bastón con fuerza, y David sintió que cada palabra era una amenaza velada. Era el comienzo de una batalla, mucho más grande de lo que habían imaginado. El despacho del capitán estaba sumido en una penumbra extraña. Una lámpara de escritorio iluminaba los papeles sobre la mesa, dejando en sombras los rostros de quienes entraban. El aire olía a tabaco rancio y café frío. Evelyn se acomodó en la silla con dificultad, su bastón apoyado contra la pierna, mientras David permanecía de pie, firme, como un soldado listo para un interrogatorio. El capitán pasó lentamente las páginas del informe. No lo leía realmente. Parecía ganar tiempo, midiendo cada gesto de David, cada respiración de Evelyn. Finalmente, levantó la vista. Teniente Carter, dijo con voz grave, este asunto se está saliendo de control. Ya hay videos circulando en las redes sociales. Si usted insiste en presentar cargos formales contra un compañero, la reputación del cuerpo entero se verá comprometida. David no pestañeó. La reputación ya está comprometida, respondió. No por mí, no por mi madre, sino por el abuso cometido por un oficial que usó su placa como licencia para humillar y violentar. En el silencio, cayó como un martillazo. Evelyn observaba a su hijo con orgullo, aunque el miedo le hacía temblar los labios. Sabía que enfrentarse al sistema desde dentro podía costarle caro, muy caro. El capitán exhaló despacio. Carter, le hablaré con franqueza. Si sigue adelante, no solo arrastrará a Peterson, arrastrará a la cadena de mando, y cuando eso ocurra, habrá quienes no se lo perdonen. Ni a su familia. Evelyn se inclinó hacia adelante, su voz débil pero clara. Me está diciendo que me calle para protegerlos a ellos, después de que me esposaron frente a extraños, después de que me trataron como una criminal, solo por ser negra. La firmeza de su mirada atravesó la oficina. El capitán se removió incómodo en su asiento. David, en cambio, se sintió fortalecido. Esa mujer, su madre, había cargado décadas de racismo en silencio. Ahora no tenía intención de callaran en ese instante. Un teléfono sonó. El capitán contestó de inmediato, con un gesto de molestia. Su voz bajó, pero aún así se alcanzaban a escuchar fragmentos. Sí, señor. Está aquí. Sí, lo mantendré informado. Cuando colgó, su semblante era aún más rígido. Ese fue el comisionado, dijo secamente. Quiere un informe completo en las próximas horas. Esto ya llegó más alto de lo que pensaba. David sonrió apenas. Mientras más alto llegue, más difícil será enterrarlo. La puerta del despacho se abrió bruscamente. Era el sargento que había intervenido en el supermercado. Tenía el rostro desencajado, como si trajera noticias urgentes. Capitán, hay manifestantes afuera. La multitud crece cada minuto. Están exigiendo justicia para la señora Carter. El capitán cerró los ojos un instante, como si una migraña le perforara las sienes. David se mantuvo erguido, con el pecho inflado. La verdad ya no podía ser contenida entre cuatro paredes. A la noche avanzó lentamente, convertida en una batalla de declaraciones, firmas de documentos y preguntas repetidas. Evelyn relató cada detalle del abuso sufrido. David respaldó su testimonio con la seguridad de un hombre que conocía cada procedimiento policial y sabía cómo se manipulaban los informes. En algún momento, Peterson fue llevado al mismo edificio. Lo escoltaron con el uniforme arrugado, el rostro ceniciento. Al cruzarse con Evelyn, evitó su mirada. La multitud afuera gritaba su nombre, exigiendo sanción. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí, susurró Evelyn, con lágrimas en los ojos. No te ocurrió solo a ti, mamá, respondió David. Esto le ocurre todos los días a miles de personas. Lo único diferente es que esta vez todos lo están mirando. Cerca de la medianoche llegó un comunicado oficial. La fiscalía había decidido abrir una investigación pública. No sería un caso interno, ni un simple expediente en un cajón polvoriento. Estaba en juego la credibilidad de toda una institución. En el capitán, resignado, extendió el documento hacia David. Aquí tiene, teniente. Se procederá conforme a la ley. Pero recuerde, el uniforme que lleva puede volverse muy pesado cuando uno nada contra la corriente. David lo firmó sin vacilar. Prefiero cargar con ese peso.
antes que con la vergüenza de quedarme callado aun cuando salieron de la comisaría. La multitud lo recibió con vítores y aplausos. Evelyn, sorprendida, se detuvo unos segundos, observando los rostros desconocidos que ahora la apoyaban. Una mujer del público le tomó la mano y le dijo: «Usted nos representa a todos. No deje que la callen en Evelyn», sonrió entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola, pero David sabía que aquello no era el final, sino apenas el principio. Detrás de los aplausos, detrás de las cámaras, existía una maquinaria poderosa que no perdonaba a quienes la desafiaban. El verdadero desafío apenas se asomaba en el horizonte. El día del juicio amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar la tensión acumulada en la ciudad. En las afueras del tribunal, una multitud aguardaba con pancartas y cánticos que exigían justicia. Algunos llevaban el nombre de Evelyn en carteles improvisados. Otros, fotografías de sus propios familiares, víctimas de abusos. No era solo un juicio contra un policía, era un juicio contra una forma entera de impunidad. Evelyn llegó del brazo de su hijo. David encaminaba despacio, pero con la cabeza en alto. Sus pasos resonaban sobre los escalones como un recordatorio de que, pese a su edad y a las humillaciones sufridas, todavía tenía una voz capaz de estremecer instituciones enteras. David, con su uniforme impecable, caminaba a su lado, como guardián y testigo. Consciente de que ese día lo definiría para siempre, el tribunal estaba abarrotado. Periodistas, activistas, funcionarios y ciudadanos comunes se agolpaban en cada rincón. Las cámaras transmitían en directo, y cada gesto era analizado como símbolo de un país dividido entre la esperanza y el cinismo en Peterson. El policía acusado entró con semblante sombrío. Su uniforme parecía demasiado grande para él, como si el peso de la culpa lo hubiese encogido. Evitaba mirar a Evelyn, pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia David. Con una mezcla de rencor y temor en cuando la jueza ocupó su asiento, el murmullo se apagó. Su voz firme inauguró el proceso. Hoy no juzgamos únicamente un acto individual. Juzgamos lo que significa portar un uniforme y la responsabilidad que conllevan. El fiscal presentó las pruebas en el video, grabado por testigos, las declaraciones de Evelyn, el informe alterado que intentaba encubrir el abuso. Cada elemento era una pieza que encajaba en un rompecabezas de discriminación y brutalidad. Anne Evelyn fue llamada al estrado. El silencio fue absoluto cuando tomó asiento. Con voz pausada, relató cómo aquel día solo buscaba comprar unos comestibles, cómo la habían abordado, acusado sin pruebas, empujado contra una pared, esposado y expuesto frente a desconocidos. Lo más doloroso, dijo, con lágrimas contenidas, no fue sentir las esposas en mis muñecas, ni el frío del suelo cuando me hicieron caer. Lo más doloroso fue escuchar sus risas, ver en sus ojos que me trataban como menos, solo por el color de mi piel. Al terminar, el tribunal entero se quedó en silencio. Incluso algunos jurados bajaron la mirada, conmovidos por la dignidad de aquella anciana que transformaba su humillación en un acto de coraje. Luego fue el turno de David. Con voz firme, describió no solo lo ocurrido, sino la cultura de encubrimiento que había presenciado como teniente de policía. He servido con honor, dijo, pero no puedo seguir callando mientras mis compañeros se creen intocables. Llevar este uniforme debería significar proteger al inocente, no pisotear. Hoy no hablo solo como hijo, hablo como oficial que cree en la justicia. Las palabras de David se propagaron como un eco más allá de la sala, transmitidas por televisión y redes sociales. Afuera, la multitud estalló en aplausos. El abogado defensor intentó minimizar los hechos. Alegó que Peterson actuó siguiendo protocolos de seguridad, que creyó realmente que Evelyn había cometido un delito. Pero cada argumento se derrumbaba frente a las imágenes, frente a los testigos, frente a la evidencia de que la habían tratado con brutalidad sin motivo alguno. Finalmente, Peterson tomó la palabra. Su voz temblaba. Yo solo cumplía con mi deber. No imaginé que esto llegaría tan lejos. Pero sus palabras sonaban huecas. No había remordimiento real, solo miedo por las consecuencias. Evelyn lo observó en silencio, y en su interior comprendió algo en aquel hombre. No era solo culpable por sus actos, sino por el sistema que lo había criado en la impunidad. Tras largas horas, la jueza dictó sentencia. Official Peterson, este tribunal lo declara culpable de abuso de autoridad,
agresión agravada y discriminación racial. Se le condena a prisión y a la inhabilitación de por vida para portar una placa. El estallido de aplausos y vítores sacudió el tribunal. Evelyn cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. No eran solo lágrimas de alivio, sino de décadas de dolor acumulado han. Pero lo más inesperado vino después. La jueza anunció que, dada la gravedad del caso y la visibilidad pública, se ordenaba la creación de una comisión especial para revisar cientos de denuncias archivadas contra oficiales por motivos similares. Lo que comenzó con una anciana humillada en un supermercado se había transformado en un movimiento que podía cambiar la historia de la ciudad Andavid. Abrazó a su madre en medio de la multitud. Ella le susurró al oído: ¿ves, hijo? Nunca fue en vano. Ni tus luchas, ni las mías, ni las de todos los que ya no están. Hoy les dimos voz en esa noche, en su casa. Evelyn se sentó en su sillón favorito. Afuera todavía resonaban cantos de celebración. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu rebosaba de energía. Había enfrentado la humillación, había visto de cerca la sombra del racismo, y había salido de pie. David se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. Mamá, eres la persona más valiente que conozco. Hoy no solo salvaste tu dignidad, hoy abriste un camino para todos. Evelyn sonrió con ternura. Y tú me diste la fuerza para hacerlo. Porque el uniforme que llevas, cuando se usa con honor, puede pesar, pero también puede iluminar a la cámara invisible de la historia. Se aleja, dejando a madre e hijo juntos en esa sala modesta, mientras afuera una ciudad despierta a la esperanza. No todo cambiaría de un día para otro, pero algo había comenzado, en un movimiento imparable, nacido del coraje de una mujer negra que se negó a ser silenciada. Annie. Y así, lo que empezó como un acto de humillación, terminó convirtiéndose en una victoria colectiva. Una prueba de que incluso, en medio de la injusticia, la verdad y la dignidad pueden imponerse.